¿El presidente tiene autoridad sobre el espacio aéreo venezolano? No, ninguna. Buenas tardes. Y no Buenas tiene tardes. ninguna autoridad. Sería un acto ilegal. Yo no sé si él piensa tomar algún tipo de acción, porque hay zonas de libre comercio y hay zonas que son limitadas, pero no existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y Venezuela y bajo la ley norteamericana y la ley internacional, él no tiene derecho a impedir. Tengo entendido que este fin de semana, a pesar del anuncio que él hizo el sábado, continúan los vuelos aéreos, lo que sí se le ha avisado a muchas líneas aéreas que no es un área segura y es, me imagino, una precaución si hay algún tipo de acción militar. Pero la respuesta simple es no, él no tiene ningún tipo de autoridad legal para limitar ese tipo de vuelo. Pues Miriam, algunos analistas dicen que la magnitud del despliegue armado de Estados Unidos en la región ante Venezuela ya no se corresponde con una operación contra el narcotráfico que iría más allá. ¿Cómo usted percibe esto? Porque yo siento que hay mucha gente que no está asida a la realidad inmediata y que desea, como deseamos todos, sacar a Maduro del juego, pero a lo mejor no es eso lo que pretende la Casa Blanca realmente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que hay cierta confusión en la Casa Blanca. Por un lado dicen que esto es entre la actividad o impedir la actividad de narcotraficantes. Sin embargo, el presidente anunció este fin de semana propiamente que va a darle un indulto, un perdón presidencial a uno de los traficantes más grandes que ha visto Latinoamérica. El expresidente de Honduras, que fue condenado en un tribunal norteamericano, fue enjuiciado, condenado y sentenciado a 45 años de cárcel. Los expertos sobre este tema, los peritos, ¿no?, de la DEA y exoficiales de inteligencia dicen que este hombre le había abierto las puertas a un chorro enorme, a un río de drogas. No compaginan, no es consistente lo que está diciendo el presidente. Yo creo que desde el principio esto fue un intento a sacar a Maduro, que yo aplaudo, porque Maduro yo creo que es un cáncer sobre Latinoamérica, ha reprimido, más de 8 millones de venezolanos han tenido que buscar asilo en los Estados Unidos. Por eso son una de las cosas incoherentes de esta política. Por un lado, el senador Marco Rubio dijo que enviar a los venezolanos para Venezuela sería un crimen, que todos están destinados a sufrir. Sin embargo, a la misma vez están diciendo de que no existe un estado represivo en Venezuela y por eso le quitaron el TPS. Ahora están diciendo que quieren sacar a Maduro. Pero yo veo, lo más importante aquí, yo veo una incoherencia extraordinaria en la arquitectura de relaciones exteriores con Venezuela. Uno no puede estar con Dios y con el diablo, se dice. Y eso es lo que está ocurriendo. A la misma vez están diciendo que quieren que Maduro se vaya del poder, pero sin embargo están dispuestos a tener relaciones diplomáticas o conversaciones diplomáticas para ver si hay una salida diplomática, que yo creo que es una gran idea, pero no es consistente. Y hemos alejado o hemos empujado a nuestros aliados en esa región a compartir nuestra posición en contra de Maduro. Así que yo veo una gran incoherencia. Yo no sé si es culpa de Marco Rubio, que quede entre paréntesis, que es amigo mío, pero yo no hablo con él o no he hablado con él de estas cosas, o si es un capricho del presidente que no tiene mucha experiencia en cuestiones de relaciones exteriores. Pero el problema mayor que se le ha presentado ahora al presidente es lo que se le acusa al secretario de Defensa o al almirante que está a cargo de operaciones especiales de haber asesinado dos tripulantes de una embarcación. Eso es un crimen de guerra, es un crimen de guerra en los Estados Unidos, bajo la ley internacional, bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Entonces yo creo que el presidente tiene un gran problema y eso pudiera ser un escándalo que pudiera llevar a la renuncia del secretario de Defensa y al jefe del mando de operaciones especiales. Pero yo creo que es un síntoma de una política exterior que no es consistente. Tú no puedes pelear en contra del tráfico de droga y perdonar a un traficante de droga a la misma vez. Bueno, el presidente Trump dice que él quiere indultar al expresidente hondureño, acusado de convicto de narcotraficante y preso acá, porque fue sometido a irregularidades judiciales durante el mandato de Biden. Esa es la excusa que está dando el presidente. ¿A usted le consta eso? Claro que me consta, pues ese señor ha apelado esa condena a través de los tribunales de los Estados Unidos. Un jurado lo encontró culpable, tuvo la oportunidad de defenderse, ha sido apelado esa decisión a través del sistema de apelaciones que tenemos en los Estados Unidos, que es precisamente para ver si hay algún tipo de irregularidad, algún tipo de abuso de discreción En judicial. su opinión no Sin la hubo. embargo, está perdonando. No la hubo. Contra este hombre no Bueno, la sí, hubo. hubo una apelación, se le fue denegada. Él está condenado, está en Ya. la cárcel. Pero que conste que muchas personas no saben, el hermano de él
también ha sido, el expresidente de Honduras, ha sido condenado por el mismo tipo de actividad. Es decir, había una promiscuidad enorme en Honduras durante la presidencia. All in the family. De drogas llegaron a los Estados Unidos. Juan Milián, perdone que repregunte, pero es que llevamos semanas y semanas, desde principios de septiembre, Estados Unidos ha atacado más de 20 embarcaciones en el Caribe con el pretexto del narcotráfico, y la verdad es que no sabemos nada. La opinión pública no sabe nada. Mi pregunta es, ¿por qué Washington aún no ha reportado ninguna prueba fehaciente, contundente, de que esas embarcaciones se usaban para transportar droga o suponían peligro alguno para la seguridad nacional? Pero además, ¿por qué no mostraron a los 2 sobrevivientes detenidos y luego fueron liberados sin cargos? ¿Eran o no eran narcotraficantes esos tipos? Bueno, francamente no se sabe, hay un gran interrogante. La realidad es que no son operaciones, de nuevo uso la palabra coherente. Cuando uno va a interceptar un transporte de drogas, uno quiere arrestar a los responsables, arrestarlos, entrevistarlos, interrogarlos, obtener las pruebas, las evidencias, averiguar de dónde vienen, a dónde van, quién les pagó, quién está coordinando este tipo de actividades. O no tienen las pruebas, o las pruebas existen, pero no han sido rendidas con transparencia, no solamente al Senado y a la Cámara de Representantes, sino al pueblo americano. Así que esto se ha manejado desde el punto de vista de ley y orden de una manera muy mala, y a la misma vez ha creado una desconfianza tremenda. Hoy en día hay más simpatía por estos individuos que supuestamente estaban traficando drogas, porque han sido llevados a la muerte sin ningún tipo de proceso debido de la ley. Y en este país, por lo menos mientras que exista la Constitución, hay que siempre probar, más allá de una duda razonable, de que una persona es culpable de un delito. No se le puede asesinar. Aquí no tenemos ejecutores, sicarios que van y asesinan sin llevar a un juicio. Además, no sabemos exactamente quién es el que está enviando estas drogas, ni qué tipo de drogas se están mandando. Lo que sí sabemos es que se ha llevado un proceso que bajo la ley internacional, la ley de los Estados Unidos de América, la ley de toda Latinoamérica, es ilegal. Uno no puede ejecutar, no puede ajusticiar a una persona acusada de un crimen sin el proceso debido. Si no, no tenemos que tener jueces, ni cortes, ni constitución. Y yo creo que eso le va a perjudicar a los Estados Unidos de corto plazo y de largo plazo a la misma vez. Ahora, el Congreso ha dicho, el Senado y la Cámara de Representantes, que van a investigar. Ellos quieren ver las pruebas. Pero lo que más me preocupa a mí ahora es el enjuiciamiento de posiblemente militares por llevar a cabo lo que se llaman órdenes ilegales bajo la Constitución, y a lo mejor hasta el secretario de Defensa, que está negando, pero el secretario de Defensa tiene una trayectoria muy mala de no saber decir la verdad. Bueno, la verdad es que la verdad le cuesta mucho al secretario de Defensa desde que era periodista o presunto periodista en la cadena Fox. Recordemos que este secretario de Defensa fue el que dijo en cámara, en Televisión Nacional, que no se iba a lavar las manos durante 15 días para probar que los microbios era un invento de ciertos científicos liberales, y que llegó a decir que los tacos no eran mexicanos, sino que eran californianos. En fin, es un señor muy pintoresco, más pintoresco que el secretario de Salud, que ya es mucho decir. Pero en todo caso... Es muy generoso, pintoresco no es la palabra. Bueno, falta de ser honesto o mentiroso es más adecuado. Y es lamentable hablar así de un miembro del gabinete. Es un señor que yo creo que no le ha prestado el prestigio que se merece a la Secretaría de Defensa. ¿Qué le quiere decir la Secretaría de Guerra? Es decir, tiene un poco de complejo de guerrero. Pero la realidad es que esto, a mí no me molesta que sea mentiroso, a mí me molesta que vaya a afectar la credibilidad de los Estados Unidos de América y de lo que es el sistema de justicia nuestro, que siempre, por lo menos en los últimos 100 años, ha sido basado en respetar los derechos del acusado bajo la Constitución. Nosotros debemos ser el ejemplar para el mundo, no la persona o no el sistema que viola los derechos humanos de otros países. Mira, tomar un ejemplo, que el programa de ustedes se escucha mucho entre los cubanos americanos. Yo soy refugiado político, anticomunista, por eso vinimos a este país. Pero Fidel Castro mandó a asesinar a un grupo de ciudadanos americanos que estaban volando, los hermanos de rescate, con el mismo pretexto de que estaban violando territorio aéreo cubano. Era una mentira, pero se justificó. No se puede justificar asesinar a una persona en alta mar cuando existen los medios para arrestar, detener, interrogar y procesar a ese grupo de personas. Si remataron a esa tripulación, eso es un crimen bajo la ley americana.
es un crimen bajo la ley internacional. Cualquier soldado raso americano entiende eso. Usted no puede asesinar a una persona que está desarmada y no representa una amenaza inmediata para la seguridad o la vida de un ciudadano americano. Usted ha puesto el acento, juez Milián, obviamente es su gremio en el tema judicial y la actitud, frente a la actitud del secretario de Defensa, el secretario del Departamento de Guerra. A mí también me preocupa cómo queda parado el Pentágono, cómo queda parado el Ejército de los Estados Unidos, los miles y miles de personas que están dispuestos a darlo todo por la seguridad nacional, por los veteranos incluso. ¿Cómo queda el prestigio de toda esa gente con las cosas que este señor niega, distorsiona y miente? Yo creo que para desprestigiar las Fuerzas Armadas Americanas se demora un gran rato y varios incidentes, pero ¿qué clase de ejemplo? A nosotros, yo llegué a ser oficial del ejército americano, nos decían, dale ejemplo, vive el espíritu, no solamente la letra de la ley, pero el espíritu de la ley. Yo creo que da un ejemplo muy malo. Yo creo que nosotros hemos tenido algunas desgracias en la historia de las Fuerzas Armadas norteamericanas. El caso más que tiene resonancia fue la masacre en el pueblo de My Lai, en Vietnam. En Vietnam, sí. Yo precisamente cuando me hice oficial en el año 81 tuve que pasar un curso de ética de cuándo uno puede usar la fuerza letal o no. Ese es un caso clásico porque un teniente en el ejército americano mandó a asesinar a más de 100, algunos dicen 200 miembros de ese pueblo. Yo creo que da un ejemplo muy malo. Ese no es el ejemplo que queremos dar nosotros como nación, como institución. Y yo creo que es difícil en el futuro castigar a un militar, porque siempre va a decir, bueno, si el secretario de Defensa manda a asesinar a las personas desarmadas que son indefensas, va a causar más problemas, va a desmoralizar y peor que todo, el ejemplo que le damos al mundo, los Estados Unidos debe ser una nación líder, el ejemplo de lo que es correcto y lo que es transparente. Este señor, como dijo el senador Mark Kelly, debe renunciar. Simplemente es la segunda o la tercera vez que tiene un escándalo. La otra vez fue la operación en Yemen, cuando él estaba usando unos medios de comunicaciones que no eran seguros, discutiendo o comentando sobre información clasificada. Eso representa un peligro enorme, lo que se llama un peligro operacional. Y esta es la segunda vez. Él lo niega, francamente, yo no creo que tiene la credibilidad para negarlo y ser aceptado. Hoy por la tarde la Casa Blanca salió a defender al almirante que está a cargo de operaciones especiales. Para mí que lo quieren hacer ahora un chivo expiatorio. Bueno, vamos a ver. Por las órdenes del secretario. Juez Milián, muchísimas gracias. Y sigo añorando el día, soñando con el día que podamos hablar usted y yo de temas mucho más agradables que enaltezcan realmente a este gran país. Buenas tardes y feliz lunes para usted.